Hay momentos en la vida en los que todo parece injusto. No entiendes por qué estás enfrentando una situación tan difícil, porque esa batalla te tocó justo a ti. Te preguntas por qué la carga parece más pesada en tus hombros que en los de los demás. No hiciste nada para provocarla, no fuiste tú quien empezó el conflicto, pero aún así, fuiste empujado directamente al campo de guerra como si algo te colocara allí sin darte opción. Y es exactamente ahí donde empieza lo espiritual. Dios permite que ciertas batallas se levanten no para destruirte, sino para revelar lo que otros no ven. A veces, ni tú mismo eres consciente de la fuerza que llevas dentro hasta que todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Entonces te das cuenta de que no eres una persona común. Fuiste separado, marcado, ungido como lo fue David. David no fue el primero en la lista de su padre, ni siquiera fue considerado. Mientras sus hermanos eran llamados para estar delante del profeta Samuel, él fue dejado allá afuera, cuidando ovejas, apartado y solitario. Pero fue precisamente en ese lugar de anonimato donde Dios lo observaba. Fue allí donde lo ungieron, no en medio de una multitud, sino en la intimidad, con la presencia de Dios como testigo principal. Tú también pasaste por momentos en los que nadie te vio. Días en los que sembraste fidelidad, en los que lloraste sin que nadie supiera, en los que seguiste creyendo sin aplausos ni recompensas. Y aún así, algo en ti seguía firme. Esa es la señal de que la unción ya estaba sobre ti, aunque aún no había llegado el momento de la batalla pública. Pero cuando llegó la hora, David no fue a buscar una pelea. Él simplemente fue obediente. Llevaba comida para sus hermanos, como le había pedido su padre. No buscaba reconocimiento, no quería ser héroe, solo cumplía con su responsabilidad. Y fue en medio de esa obediencia sencilla que Dios lo posicionó frente al gigante. Muchos de ustedes están pasando por algo parecido. Estás en medio de una lucha que no provocaste. Una situación que parece grande de más, fuera de tu control. No tienes recursos, no tienes respaldo humano, y te preguntas, ¿cómo se supone que vas a superar eso? Pero lo que quizás aún no has entendido es que esa lucha no llegó para acabar contigo, sino para activar la unción que ya estaba en tu vida. David no usó espada ni armadura. No tenía lo que los demás consideraban necesario para vencer. Pero tenía algo que no se podía ver, confianza absoluta en que el Dios que lo había ungido no lo iba a dejar solo en el momento más difícil. Y tú también tienes eso. Puede que no tengas poder humano, apoyo familiar o reconocimiento social, pero si tienes esa fe profunda, esa convicción que no se apaga, entonces tienes todo lo que necesitas. La batalla que estás enfrentando parece desproporcionada porque fue diseñada exactamente así. Dios no la permitió para humillarte, sino para mostrar públicamente lo que Él ya sabía de ti en privado. Es en el fuego donde se revela el oro. Es en el campo de guerra donde se levanta el que fue ungido en lo secreto. Nada de lo que viviste fue casualidad. Ni tus caídas, ni tu rechazo, ni ese silencio de Dios que tanto te dolió. Todo fue parte del proceso. Así como David tuvo que matar leones y osos antes de enfrentarse a Goliat, tú también tuviste que pasar por luchas privadas que nadie aplaudió, pero que te prepararon para este momento. Esa batalla no es para destruirte. Es la plataforma que Dios va a usar para que el mundo vea lo que Él ya sabía desde el principio, que tú fuiste elegido. Si esta palabra tocó tu corazón, comenta abajo: no busqué la batalla, pero confío en la unción que Dios me dio. Tu historia puede inspirar a otros que también están luchando. Y si esta palabra fue para ti, dale like al video y suscríbete al canal Espíritu Elegido, porque aquí no hablamos para todos. Hablamos para los que sienten que hay algo más.
David no fue elegido porque era el más fuerte, el más inteligente o el más preparado. Fue elegido porque su corazón tenía una sensibilidad que Dios no encontró en los demás. Y eso es lo que también está pasando contigo. Dios no te ungió por tu apariencia, ni por tu currículum, ni por lo que otros dicen de ti. Él te eligió por algo que solo Él podía ver. Hay personas a tu alrededor que todavía no entienden por qué ciertas cosas están pasando en tu vida. Cuestionan tus decisiones, tu silencio, tu fe. Incluso algunos te miran y dicen que estás perdiendo el tiempo, que estás loco por seguir esperando una promesa que parece no llegar. Pero lo que ellos no saben es que tú no estás guiado por lo que ves, sino por lo que crees. Porque dentro de ti hay una certeza que no vino del mundo, vino de lo alto. David fue ignorado por su propio padre. Eso nos dice mucho, porque a veces la batalla más dura no es contra un enemigo exterior, sino contra la falta de reconocimiento de los que deberían haberte apoyado. Tal vez tú también fuiste rechazado por los tuyos. Tal vez esperabas un abrazo y recibiste distancia. Tal vez te formaron con frialdad cuando lo que más necesitabas era dirección. Pero aún así, Dios te vio. Él te vio cuando nadie más te notó. Él escuchó tu oración más sincera, aquella que hiciste sin palabras, solo con lágrimas. Él estuvo allí cuando sentiste que no tenías valor, cuando dudaste de ti mismo, cuando pensaste que no eras suficiente. Y aunque no lo sentiste en el momento, su presencia nunca te dejó, porque el que unge también guarda, el que llama también sostiene. Muchos creen que la unción se siente como un poder explosivo, pero la verdad es que muchas veces se manifiesta como una paz extraña en medio del caos. Mientras todos corren, tú te quedas quieto. Mientras todos gritan, tú permaneces en silencio. No porque no tengas miedo, sino porque sabes que no estás solo. La batalla que estás enfrentando parece más grande que tú. Y sí, humanamente lo es, pero espiritualmente no. Porque el que te ungió ya había visto todo desde el principio. Él no te envió al campo de guerra para que fracasaras. Él te llevó allí para que el mundo viera lo que el cielo ya había declarado, que tú llevas su marca. ¿Recuerdas cómo reaccionó el ejército de Israel ante Goliat? Todos estaban paralizados. Todos lo miraban con terror. Nadie quería dar un paso al frente. Nadie quería arriesgarse, porque en su mente la derrota era segura. Pero David no pensaba como ellos. No tenía su lógica. No dependía de las estadísticas. Su mente ya había sido entrenada en otro ambiente, en la presencia de Dios. Y tú también has sido entrenado en ambientes donde otros no se atreven a entrar. Has orado en medio del dolor. Has ayunado en medio de la escasez. Has creído cuando todo decía que no. Has amado cuando más te herían. Eso también es preparación. Eso también es parte del proceso. David no venció a Goliat con la fuerza del brazo. Venció con convicción. Porque cuando sabes quién va contigo, no importa quién esté en tu contra. Y tú, aunque muchas veces lo olvides, llevas contigo la misma unción. No se ve, no se toca, pero está ahí. Y el infierno lo sabe. Esa batalla no es una coincidencia, es una confirmación, no es un castigo, es una plataforma. No es el final, es la antesala del cumplimiento. Hay una generación entera que va a despertar porque tú decidiste no rendirte. Hay personas que jamás habrían conocido a Dios si tú no hubieras sido fiel en medio de la prueba. Hay caminos que solo tú puedes abrir con tu testimonio. Y esa es la razón por la que el enemigo ha intentado detenerte tantas veces, porque él sabe que no eres uno más, eres uno que fue ungido. Así como David tuvo que enfrentarse solo al gigante, tú también vas a tener que caminar por momentos en los que parecerá que nadie te entiende,
pero no estás solo. Nunca lo estuviste. El mismo Dios que estaba con David está contigo. No te prometió una vida sin lucha, te prometió victoria en medio de ella. Cuando Dios ungió a David, no fue para que siguiera siendo pastor de ovejas, fue para prepararlo en lo invisible para algo que aún no se había manifestado. Así también contigo. Aunque no lo entiendas del todo, hay una unción sobre tu vida que tiene un propósito que todavía está en desarrollo. Y esa es la razón por la que has pasado por tantas luchas, tantas pruebas, tantas situaciones que parecen no tener explicación. David no fue llevado al palacio inmediatamente después de ser ungido. Pasó años siendo perseguido, escondido en cuevas, rechazado, traicionado por quienes un día lo aplaudieron. Porque hay un principio espiritual que muchas veces ignoramos. La unción viene con propósito, pero también con procesos. Y si eres de los que está pasando por un desierto, no lo tomes como señal de que Dios te olvidó. Es justamente lo contrario. Es señal de que estás siendo formado para algo que requiere madurez y visión. Muchos quieren la victoria de David, pero no quieren la soledad de sus cuevas. Quieren el honor del trono, pero no la humillación del escondite. Tú has tenido que quedarte callado cuando sabías la verdad. Has tenido que perdonar cuando lo más justo parecía responder con la misma moneda. Has sentido la presión de cargar una promesa que a veces parece lejana, incluso irreal. Pero no es en vano. En el silencio de las cuevas es donde Dios revela lo que no revela en la multitud. David escribió algunos de sus salmos más profundos en los momentos más oscuros. ¿Y sabes por qué? Porque cuando todo te falta, lo único que te queda es descubrir cuánto tienes de Dios. Y eso es lo que Él está haciendo contigo, mostrándote que aunque estés solo, no estás vacío. Aunque estés roto, no estás acabado. Los que te rechazaron hoy no saben que ese rechazo era parte del impulso. Los que hablaron mal de ti no saben que, con cada palabra, estaban empujándote al propósito. Porque en el reino de Dios, nada se desperdicia. Cada lágrima que derramaste en secreto fue semilla. Cada noche sin dormir fue preparación. Cada no que recibiste fue redirección. No para castigarte, sino para formarte. David pudo matar a Saúl en más de una ocasión, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque entendía algo que muchos no entienden. No se trata de llegar rápido, se trata de llegar limpio. Él sabía que no tenía que forzar lo que Dios ya había prometido. Y tú también, aunque estés impaciente, debes recordar esto. Lo que viene de Dios no necesita trampas ni manipulaciones. Si Dios te ungió, Él sabrá exaltarte en el momento perfecto. Y cuando llegue ese momento, los mismos que te ignoraron van a tener que reconocer que había algo diferente en ti. No por venganza, no por orgullo, sino porque Dios va a usar tu historia como evidencia viva de su fidelidad. La unción que está sobre ti no es adorno. Es diseño, fue colocada con intención, no para que te sientas mejor que los demás, sino para que cumplas algo que nadie más puede hacer por ti. Hay batallas que parecen demasiado grandes, y lo son. Pero lo hermoso de esto es que, mientras más grande el gigante, más clara es la victoria de Dios. Nadie se habría impresionado si David hubiera peleado contra un soldado común. El hecho de que el enemigo era tan descomunal, tan temido, tan invencible, fue precisamente lo que hizo del milagro algo inolvidable. ¿Y no será eso lo que Dios quiere contigo? Que tu historia sea tan marcada por su poder que nadie pueda negarlo. Que la batalla sea tan dura que no haya otra explicación que no sea la mano de Dios sobre ti. Que el milagro sea tan evidente que hasta tus enemigos terminen glorificando a Dios, porque lo que viene para ti no es pequeño, no es humano, no es lógico, es algo que solo la unción puede sostener. David pasó de pastor a guerrero, de guerrero a líder, de líder a rey.
Pero en cada una de esas etapas nunca dejó de depender de Dios, y ese es el llamado que hay sobre tu vida también. Crecer sin desconectarte, avanzar sin olvidarte, ser elevado sin que la altura te haga olvidar de dónde vienes. Si hay una batalla que estás enfrentando ahora mismo y parece que te está aplastando, recuerda esto: ya fuiste ungido. Eso no se pierde, eso no se cancela, eso no se retira. Aunque todo lo demás falle, la unción permanece. Y es por eso que no vas a caer, porque no estás peleando con tu fuerza. Estás peleando con una identidad que el cielo ya reconoció. David no era el más fuerte, ni el más alto, ni el más preparado. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey, ni siquiera fue invitado a la ceremonia. Su propio padre lo dejó fuera de la lista. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Que los que más deberían creer en ti a veces son los primeros en subestimarte, pero la unción de Dios no necesita la aprobación de nadie para ser válida, y tú lo sabes, porque has vivido eso también. Has sido ignorado por los tuyos, has sentido que no eras suficiente para los estándares de los demás. Has sentido que siempre eres el último en ser considerado, el que siempre tiene que probar su valor. Pero lo que el mundo no ve, Dios lo señala. El aceite no fluyó sobre los hermanos de David, aunque tenían apariencia de reyes. Fluyó sobre él, el menos esperado, el olvidado, el diferente. Y ese aceite, esa unción, no era simplemente una emoción espiritual, era una señal del cielo, una marca invisible que decía: este es mío, tiene un llamado y no será como los demás. Lo mismo ha pasado contigo. Hay momentos en tu historia en los que sientes que no encajas, y es porque no fuiste creado para encajar. Fuiste creado para marcar una diferencia. ¿Y sabes qué pasa con los que son diferentes? Luchan diferente, sienten diferente y también duelen diferente, porque la batalla de un ungido no es común. No peleas solo contra lo que te rodea, también peleas contra lo que llevas dentro. Dudas, miedo, inseguridades, heridas profundas, pero aún así te mantienes en pie. Y eso ya es una victoria que nadie puede quitarte. Cuando David fue a llevar comida a sus hermanos y escuchó a Goliat desafiar al pueblo de Dios, no dudó en ofrecerse para pelear. Y eso para muchos fue locura. Un joven inexperto contra un gigante armado. Pero David no se basó en lo que sus ojos veían, se basó en lo que su espíritu sabía. Dios ya me había librado antes del oso y del león, y también me librará de este filisteo. Esa convicción no nace de la emoción, nace de la experiencia. Y tú también tienes tus osos y tus leones. No literalmente, pero sí simbólicamente. Situaciones pasadas que te amenazaron, que te hirieron, que parecían insuperables, y sobreviviste. ¿Lo recuerdas? Cuando pensaste que esa pérdida iba a acabar contigo, pero Dios te sostuvo. Cuando todo a tu alrededor se rompió, pero tu fe quedó en pie. Esas batallas fueron el entrenamiento para esta que enfrentas ahora. No minimices tu proceso, no subestimes tu historia. Todo ha sido parte del diseño, incluso los momentos en los que caíste. Porque David también cayó, cometió errores, falló, desobedeció, pero aún así Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque un corazón conforme al de Dios no es un corazón perfecto, sino uno que reconoce, se levanta y sigue confiando. Tú estás en medio de una guerra que quizás muchos no comprenden, una batalla interna, emocional, espiritual, y parece demasiado grande, lo sé, pero la unción que está sobre tu vida no fue colocada para tiempos fáciles, fue puesta para momentos como este, para gigantes como este, para demostrar que lo imposible se vuelve posible cuando Dios está en el asunto. Y no olvides esto: David no usó la armadura de Saúl, no quiso pelear como todos peleaban,
Usó lo que ya conocía, lo que Dios había puesto en sus manos, su onda, su fe, su historia con Dios. Y eso es exactamente lo que necesitas ahora. No copiar a nadie, no depender de fórmulas ajenas, sino usar lo que ya tienes. Porque ya estás equipado, aunque no lo parezca. Ya estás preparado, aunque no lo sientas. Y lo más importante, ya estás ungido, aunque nadie lo reconozca todavía. Lo que viene después de esta batalla no es solo una victoria personal. Es un nuevo nivel, un cambio de estación, un reconocimiento que no será para tu gloria, sino para que otros vean la fidelidad de Dios en ti. Porque el mismo David que derrotó a Goliat fue el que un día reinó sobre Israel. Pero todo comenzó con una decisión: confiar más en Dios que en el miedo. Hoy te digo esto: no ignores esa incomodidad que sientes. Esa batalla no llegó por casualidad. No es castigo, es confirmación. No es destrucción, es impulso. Porque Dios no te llamó para sobrevivir, te llamó para vencer. Y aunque esa batalla parezca demasiado grande, recuerda, ya fuiste ungido. Y lo que Dios unge, Él también respalda. A veces, lo que parece una batalla demasiado grande es en realidad una puerta disfrazada. Una puerta que nadie quiere atravesar porque está rodeada de miedo, angustia y gigantes que parecen invencibles. Pero los elegidos no ven las cosas como todos las ven. Donde otros ven una amenaza, tú empiezas a discernir que puede haber una oportunidad. No porque seas más fuerte, sino porque has aprendido a ver con los ojos del Espíritu. Cuando David se paró delante de Goliat, no lo hizo desde el orgullo, lo hizo desde la convicción. Esa seguridad interior no era humana, era espiritual. Y tú también sabes lo que es caminar en lugares donde el miedo debería dominarte, pero aún así algo dentro de ti te impulsa a seguir. Esa es la unción operando. La unción no solo es para hacer milagros o hablar bonito, es para permanecer cuando todo empuja a rendirse. Cada vez que has sentido que esto es demasiado, que no voy a soportar más, has estado justo en la frontera de una transformación. Pero es ahí donde muchos retroceden, porque el peso de la batalla puede ser abrumador. Nadie te enseñó cómo manejar la presión de ser diferente, de cargar un propósito invisible, de tener que ser fuerte cuando por dentro te estás quebrando. Pero no estás solo, nunca lo estuviste. Lo que pocos entienden es que antes de reinar, David pasó años huyendo. La unción no lo libró del desierto, no lo eximió del rechazo, ni lo mantuvo alejado de la traición. Saúl, el rey que debería haberlo apoyado, se convirtió en su enemigo más persistente. ¿Y cuántas veces te ha pasado algo así? Personas que deberían haberte protegido terminaron atacándote. Lugares que deberían haberte dado abrigo se volvieron tierra hostil. Eso no es coincidencia, es parte del proceso del ungido. Dios estaba formando algo en David que ningún trono podía ofrecerle. La cueva de Adulam fue su escuela. El silencio fue su maestro. El dolor, su entrenamiento. Porque no basta con ser ungido, hay que ser forjado. Y tú también estás siendo forjado. Por eso la batalla es tan grande. No es castigo, es preparación. Dios no te está destruyendo, está moldeando tu carácter para que puedas sostener lo que viene. Ser ungido no significa que todo será fácil. Significa que todo tendrá propósito, incluso las lágrimas. Incluso las noches donde no entiendes nada, incluso los momentos en los que dudas de ti mismo. Dios no se escandaliza con tus dudas. Él las usa para fortalecerte. No te pide perfección, te pide entrega. Y eso es lo que has dado, incluso cuando nadie lo ha visto. David tenía un corazón que no se rendía fácilmente. Y no porque no tuviera razones para rendirse, las tenía. Muchas, pero había una voz más fuerte que el cansancio.
la de su llamado. Esa voz que le recordaba que había sido escogido para algo mayor. Esa voz que lo mantenía en pie cuando todos los demás se iban. Esa voz que tú también has escuchado, aún en los momentos más oscuros. A veces no necesitas respuestas, solo necesitas recordar quién eres. No eres el resultado de lo que te hicieron. No eres la suma de tus fracasos. Eres el fruto de un diseño divino. Fuiste llamado, fuiste apartado, fuiste ungido, y eso no se borra. No importa cuán lejos hayas caído, ni cuán difícil se haya vuelto el camino. La unción no se retira por error humano. Dios no cambia de opinión sobre aquellos que Él ha marcado. Mira tu vida con perspectiva. Recuerda cuántas veces pensaste que se había terminado, y sin embargo aquí estás. No por casualidad, no por suerte, sino porque hay una gracia que te sostiene, una promesa que te rodea, una asignación que aún está en marcha. Si estás respirando, es porque la historia aún no ha terminado, y lo que viene después de esta batalla no se compara con lo que has vivido. Así como David, tú también verás cómo el enemigo que se levantó con tanto ruido caerá con una sola piedra. No porque seas tú el que tiene el poder, sino porque hay alguien contigo que ya escribió el final de esta historia. Y no es una historia de derrota, es una historia de redención. La batalla es real, sí, el dolor también, pero más real es la unción que ya está sobre ti. Y cuando Dios unge, lo hace con propósito eterno. Nada de lo que has vivido hasta ahora ha sido en vano. Cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre y cada momento en que pensaste que ya no podrías seguir, forman parte del proceso divino que está moldeando tu destino. No eres un accidente ni un error, ni siquiera un simple pasajero en la historia. Eres un elegido, marcado por un propósito que trasciende todo entendimiento humano. Dios te apartó para que seas luz en medio de la oscuridad, para que como David puedas levantar tu voz y tu fe cuando todos a tu alrededor callan. Quizás en el camino has sentido el peso del rechazo, la soledad que oprime el alma y el dolor que parece interminable. Pero déjame decirte algo que pocos comprenden. Esas pruebas no son un castigo, son el fuego que purifica y fortalece el carácter del ungido. La unción no elimina las dificultades, sino que te da la fuerza para permanecer firme cuando todo dentro de ti grita por rendirse. Es la presencia de Dios que sostiene tu espíritu, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. David no fue protegido de las tormentas. Él las enfrentó, y tú también las enfrentarás. Pero no estás solo, nunca lo estuviste. El mismo espíritu que levantó a David está contigo hoy, caminando en tu desierto, guiando tus pasos y encendiendo la llama que nadie podrá apagar. Recuerda que antes de la corona hubo cueva, hubo silencio y hubo entrenamiento. Todo eso, que parece una batalla interminable, es en realidad la forja de tu destino divino. No permitas que el miedo te paralice ni que la duda te haga olvidar quién eres. No eres el resultado de tus fracasos ni la suma de tus errores. Eres el fruto de un diseño perfecto y eterno. La voz que te llamó sigue hablándote en medio de la tormenta, recordándote que fuiste escogido para un legado que nadie más puede cumplir. Esa voz es más fuerte que cualquier gigante que se levante en tu camino. Cuando sientas que el enemigo es invencible, recuerda que no peleas solo con tus fuerzas, sino con el poder de aquel que ya venció todo. El gigante caerá no porque tu brazo sea fuerte, sino porque la fe que hay en ti es más poderosa que cualquier adversidad. La historia no termina con la batalla, sino con la victoria gloriosa que Dios ha reservado para ti. Así como David usó una sola piedra para derribar a Goliat,
Tú también tienes esa piedra espiritual, la unción que te sostiene, la palabra que te fortalece y la promesa que te acompaña. No subestimes el poder que hay dentro de ti, porque es un poder eterno, un poder que viene de Dios y que nada ni nadie podrá quitar. Por eso hoy te invito a que tomes una acción sencilla pero poderosa. Comenta el número 40 aquí abajo. Que ese número sea tu señal de fe y compromiso, la marca de que estás dispuesto a atravesar esa puerta que otros temen, confiando en que al otro lado hay un destino glorioso preparado solo para los elegidos. Que sea el símbolo de que estás listo para caminar con la convicción de que Dios nunca abandona a los que Él ungió. No estás solo, no es el fin, es solo el principio de una historia que Dios está escribiendo contigo. Una historia de victoria, redención y propósito eterno. Confía en la unción que está sobre ti y sigue adelante, porque lo mejor está por venir.